te conocí por la historia de Marcolino Dimond. En una entrevista decías que él también sufrió parte de crisis porque los temas en esa época no pegaban, pero eso era más que todo porque no tenía apoyo o por cuestión de preferencia, de afaña por Bueno, otros yo, músicos. mira, el mundo de la música, no solamente lo que le haya podido pasar a Marcolino, porque Marcolino era un genio. O sea, Marcolino era un genio y Marcolino, lo que le pasó a Marcolino era por su propia vida. O sea, él tuvo una vida complicada y yo considero que él no llegó a donde tenía que llegar por la vida que tenía. ¿Entiendes? En el caso de este disco con Frankie Dante, que la mitad del disco lo canta Chivirico Dávila. Y eso creó un conflicto en la grabación, porque Frankie Dante se molestó y tal, pero bueno, ahí pasaron cosas que uno no sabe. Yo tuve la oportunidad de trabajar con Nicky Marrero y yo le pregunté a él sobre esa época y ese disco, que a mí me parece que es uno de los mejores discos que Nicky ha grabado en el timbal. Sí. Y Nicky me dijo que eso era un grupito. Ah, sí, Marcolino, sí, ese disco, sí, eso era un grupito. O sea, era como que bueno, eso era uno de los tantos discos que él grabó. Y grabó con LeBron, grabó con mucha gente, entonces él no estaba como muy consciente de la gran historia que él ha hecho como timbalero con discos de culto, pero esos discos no pegaron porque no tuvieron promoción. Ya todo es promoción, o sea, la promoción era para otros artistas. Entonces, en el caso de la Fanny y Pacheco, que grabó, que fueron productores de ese disco, el productor de ese disco fue Larry Harlow. Hicieron muchos discos como ese, vendieron los discos, pero no pegaron. Entonces se quedaron como esos discos como engavetados en un circuito, en un sector de gente que les gustó esa música, pero eso no pegó en la radio. ¿Entiendes? Entonces muchos de esos grupos no llegaron porque no tuvieron promoción. Y la promoción se paga. La promoción, la payola se paga. Todo artista que quiere pegar, que tiene que pegar, tú tienes que pagar. Aquí está el billete para sonar un mes, 2 meses. Se acabó el billete, ya no suena. ¿Entiendes? Ok. Entonces, para nosotros los músicos, siempre ha sido muy difícil, o los cantantes, los que tienen un proyecto, sacar un disco, una cosa, y que pegue. O sea, muchas de las cosas que se han pegado orgánicas, se han pegado solas. La salsa dura es una cultura y se ha pegado sola. Hay canciones, por ejemplo, hay un detalle, mira, los hermanos Lebrón. Sí, mis favoritos. Yo fui testigo de quién pegó a los Lebrón. Un locutor que se llamó Héctor Castillo pegó a los Lebrón y a Ángel Canales en Venezuela. Los Lebrón fueron a buscar a los Lebrón a Nueva York, que estaban disueltos, ya no tocaban y ya estaban entregados. Y estaba totalmente disuelto y estaba pegado en Venezuela. Porque un locutor que se llama Héctor Castillo dijo, yo voy a pegar a los Lebrón, vamos a pegar a los Lebrón y a Ángel Canales, y pegaron a Ángel Canales a los Lebrón, los llevaron para Venezuela y los metieron en el Poliedro, y tenían una gira en el Poliedro en Caracas, y después los llevaron para Colombia. Y en ese viaje se quedaron los Lebrón en Colombia, pegados. Tenían como 10 o 15 años que no tocaban. Y de un día para otro se pegaron y los tipos se quedaron en Colombia. Ahí están los Lebrón ahí viviendo en Colombia. Sí, acá en Cali. Pero ¿quién pegó a esa gente? Los salseros duros. O sea que los tipos grabaron una vaina que pegó 20 años después, 15 años después, que ni siquiera la Fania, que sacó todos esos discos, promovió a los Lebrón. ¿Pero era por cuestión de racismo o qué? Yo considero que ellos tenían su grupito. Ah, Ellos, ok. bueno, vamos a invertir este dinero a este, a este y a este, y a los demás, bueno, ahí vemos qué hacemos con ellos. Yo Pero, no, pero que, yo no sé si fue racismo, pero yo creo que tuvieron en mi manera de verlo, tuvieron una visión muy corta. Porque, oye, si tenía unas bandas con un potencial tremendo que las podías echar para adelante.
Claro. La misma conspiración de Ernie Agosto, por ejemplo. ¿Usted se considera cronista o antropólogo de la salsa? Yo, Sí. yo me considero un amante de la salsa. Yo no sé qué soy, porque la vivo de diferentes maneras. La investigo, me la gozo, me la vacilo, la toco, la ejecuto, la difundo. O sea, yo soy varias vainas, promotor de la Claro, música. se lo pregunto porque hay muchos mitos, por lo menos de Marcolino Dimón, dicen que él al verse pues de que no pegaba ningún tema de él, fue que se metió a las drogas. O sea, es que la historia de Marcolino es un misterio. Yo por más que investigo siempre encuentro versiones diferentes. Yo no me atrevería a decir absolutamente nada de eso porque yo creo que cada quien le tocó. Mira, yo tuve aquí en mi casa, aquí en esta casa estuvo Larry Harlow. Yo Uf, trabajé con Larry Harlow. Larry Harlow estuvo 2 veces en Holanda y yo le armé la orquesta. Yo hice con Larry Harlow conciertos en Bélgica gigantescos. Larry Harlow me regaló varios CD, compartimos bastante. Y Larry Harlow en sus últimos años disfrutó su vida, el éxito que tuvo sus viajes y sus cosas. Y esos tipos eran muy vivenciales. Vivían el día a día, la intensidad del día. O sea, yo creo que ninguno de esos tipos estuvo consciente de, de la consecuencia o de lo importante que históricamente era lo que estaban haciendo. claro, ¿Entiendes? pero Entonces la sociedad, misma sociedad, los llevó a cometer estos errores con la droga o con el alcohol, porque era la misma vida que ellos llevaban. O sea, ellos no, esta generación de músicos, este, se estaban proveyendo lo que necesitaban. Los conciertos, la comida, las mujeres, la droga, toda esa vaina estaba allí porque tocaban hasta las 3 4 de la mañana, 5 de la mañana, todas las noches habían cosas en un bar. ¿Entiendes? Ese mundo se acabó. Eso era Nueva York, años 70. Nueva York, años 70, la vaina, la heroína, el peo, la cocaína. Esa vaina se acabó. Esa época se acabó. La nocturna, los bares. Esta gente, esa generación vivió eso. Muchos sobrevivieron a esa vaina, muchos no. Y los que sobrevivieron a esa broma, dejaron todo. Y todavía andan por ahí, pero las rumbas eran las rumbas, o sea, esa música tiene la densidad de la época. Cuando un trombón de eso suena así, es porque lo que estaba ahí sonando era alcohol en el estudio. sí, Las claro. estrellas alegres, Willy Colón, La Fania, Eddie Palmieri, ahí se siente la densidad, ¿entiendes? Entonces si tú eres un chavaquito que estudiaste en el conservatorio y tienes buena técnica y eres sano y eres todo chévere y te ponen una partitura, eso te va a sonar así, ¿entiendes? Entonces yo, por ejemplo, a los jóvenes que yo tengo en mi orquesta, les digo, mira, pana, eso tiene tremenda técnica, pero toca, ¿sabes? Ese trombón tiene que tocarlo rajado, como que si estuvieras llorando. Sopla eso, no, que la técnica, bueno, yo no sé, pana, oye, lo dijo Willy Colón, quiero que me suene así. Y los tipos cuando están conmigo tienen que, pero tiene que, pero es que cómo le transmito yo. No le voy a regalar un tabaco, una broma, no, o sea, le digo, mira, mijo, esto es así, vayan a bailar, agarra a esa muchacha, anda a bailar, no sé, vete para Caracas, métete allá en Cali 2 semanas, o sea, porque es una cultura, mano, esto es una Claro. cultura, o sea, entonces cada época tuvo su sonido y su drama, cada época tuvo su desgracia, sus virtudes y sus cosas buenas, la música cambió, la salsa cambió, en los 80 la salsa cambió. Sí, de hecho usted decía que si un músico quiere sonar diferente, tiene que estudiar a otros músicos que sonaban diferente. Por lo menos los pianistas
si estudian a Marcolino van a ver algo muy diferente a Larry Harlow, Papo Luca, Total. a Les Palmieri. Yo conseguí, yo conseguí la partitura completa del arreglo completo de Por qué adoré tu cuerpo de carretera y lo toqué el año pasado. Y yo tengo un pianista holandés. Hay un video de eso en Instagram. Yo tengo un pianista holandés que le agarré la partitura y le dije, mira, aquí tiene la partitura, aquí está el link del disco de Por qué adoré de Marcolino. Tienes que tocar el solo tal cual como lo grabó Marcolino. Ay, No que vas a tocar lo que te da la gana. Ese solo es el que quiero yo. Hemos tocado 2 veces esa canción y yo vi gente llorando. ah, Nosotros hemos tocado 2 veces porque adoré tu cuerpo de carretera, tal cual como lo grabó Marcolino, los trombones, la trompeta. Yo vi gente llorando en el público, llorando. claro. Y ver un holandés joven de tu edad, blanco, tocando el solo de Marcolino, tal cual como lo grabó Marcolino. Eso está en Instagram. Hay que Yo verlo. hice, una reseña en el ensayo acerca de ese disco y el solo y tocamos 2 veces el concierto y eso fue increíble. Y la gente cantando, porque me vinieron un montón de colombianos y me vinieron un montón de salseros y la gente cantando el coro de Por qué adoré. Y entonces cuando entramos en el mambo y eso fue una cosa increíble. O sea, esa música que se grabó y se compuso en esa época tiene una atmósfera muy densa, tiene una cosa de verdad bien pesada y bien bonita. Yo considero que son obras y si tú las vas a tocar, tócalas lo más parecido a como, a como se tocó, sin dejar de ser tú y tocar tu música también. Yo considero que la gente tiene que hacer las dos cosas. Toca tus canciones, toca las otras canciones viejas te van a enseñar a tocar la vaina como es, pero haz tu música también. No, y a propósito, ese tema en particular, usted decía que había marcado el inicio de la salsa romántica. Bueno, sí, ¿Qué porque abre? lo que pasa es que, mira, la salsa romántica siempre ha existido. Margie es una salsa romántica. Ah, ok. Entonces Margie, pues, que la cantó Daniel Santos y después la grabó Ray Barreto y después Margie la volvieron a grabar con Celia Cruz y Adalberto. ¿Entiendes? En los años en Mujer Divina de Joe Cuba, es una salsa romántica. La primera noche que te vi, es un chachachá y todo, pero es una salsa romántica. O sea, hay muchísimas salsa romántica en los años. Mira, hay un disco muy importante, Luis Ramírez y sus amigos. Paula C. Paula C se grabó en los 70. Paula C es una salsa romántica. En Un beso a la vida, que es un bolero, lo grabó Azuquita en el disco de Luis Ramírez y sus amigos. Cuando yo ponía ese disco en la casa, mi abuela decía, eso es un bolero viejo, pero hicieron un arreglo nuevo, en Un beso la vida, en Los labros y la muerte. Entonces, cuando tú escuchas que agarran un bolero y lo ponen ahí, y esa fórmula, Luis Ramírez la tenía en los 70 ya. Cuando graba Noche Caliente, es el primer paso así importante para agarrar las baladas y los boleros y meterlos en la salsa, ¿ves? Y a partir de ese momento empieza todo eso a crecer como un movimiento. Viene Roberto Blades, Luis Enrique, Luis Ramírez, Los Noche Caliente, y después toda la familia TH, Tommy Olivencia, Frankie Ruiz, Eddie Santiago. Ya de ahí para allá, olvídate, ya salsa romántica, pero eso ya estaba pasando hace rato. Ah, Estaba ok. pasando ya. Pero la salsa romántica al principio generó resistencia al público, ¿no? No, como que no les gustaba. Claro, es lo que te digo. A nosotros nos pasó. Yo venía de la salsa dura en los años 70 y ¡pum! Eddie Santiago. Eddie Santiago y Santiago y Devórame otra vez Lalo. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y Lalo no había grabado con Eddie Palmieri, Un día bonito, y ahora está cantando. Entonces los salseros duros
se molestaban. Sí. Pero mira, nosotros le debemos a la salsa romántica que volvió la salsa, porque la música que desplazó a la salsa fue el merengue. El merengue, un señor que se llama Wilfrido Vargas, acabó con la salsa. Wilfrido, cuando se pegó Wilfrido, ese fue el que abrió la puerta para que se metieran todos los merengueros dominicanos y acabaran con la salsa. A la salsa desapareció. O sea, el reggaetón de hoy en día era el merengue. Entonces, a nosotros nos molestaba el merengue, porque entonces en todas las fiestas teníamos que tocar merengue y salsa romántica. Uy, no. Y la salsa dura nos la tocabas uno o dos por ahí. Entonces nosotros teníamos que tocar salsa romántica y tocar merengue para poder comer, porque eso era lo que le estaba gustando a la gente. Entonces, a nosotros como músicos, como un músico tiene que hacer su trabajo de tocar la música, le guste o no. A mí como melómano, como salsero, coño, me molestaba. Yo decía, pero ¿qué era lo que estaba pasando? Yo estaba aprendiendo, porque yo me daba cuenta, pero la salsa romántica se toca diferente, hay que estar como más tranquilo, las canciones son más lentas, tiene que cambiar un poquito la técnica, vamos a escuchar a Jimmy Morales, a Charlie Sierra, mira cómo están grabando, mira cómo están tocando el piano, mira, tiene su cosa, bueno, vamos a meternos ahí, vamos a darle. El merengue, hay que aprender a tocar la güira, la tambora, bueno, vamos a tocar merengue. Entonces, los músicos tuvimos que integrarnos a todo eso. Pero le debemos a la salsa romántica que la salsa regresó. Y cuando muere Héctor Lavoe y cuando muere Ismael Rivera, fueron dos puntos muy importantes, porque la gente empezó a escuchar otra vez a Ismael Rivera y empezaron a escuchar otra vez a Héctor Lavoe. Porque cuando muere Héctor Lavoe no estaba sonando el merengue y la salsa romántica. Claro, usted ya que habla de Héctor Lavoe y Ismael Rivera, que son dos de los grandes soneros, ¿qué papel importante tuvo Chamaco Rivera ahí también? Chamaco Rivera para mí era un sonero muy bueno, pero no tuvo repercusión porque él siempre fue, digamos, un cantante de una orquesta. Fue cantante de Tommy Olivencia. Pero él tuvo un disco como solista, que por cierto que la portada de Chamaco es premonitoria, porque sale metido en una urna. El primer disco de Chamaco, él sale metido en una urna. Y después de ese disco ya murió. Pero ese es uno de los tremendos discos que de salsa que hay. Y Chamaco era un sonero tremendo, pero Chamaco fue conocido y reconocido por los mismos músicos, por los mismos salseros de la mata y por los mismos músicos apreciaron el trabajo de Chamaco, pero también una vida conflictiva, claro. una vida con cosas raras. Entonces, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo pudo desarrollar una persona una carrera? Y te digo, estaba Chamaco, estaba Lalo Rodríguez, estaban varios, o sea, Chamaco hubiese llegado a una cosa, ¿me entiendes? Chamaco hubiese llegado. Ya que usted tuvo la oportunidad de hablar con Larry Harlow, usted comentaba en una entrevista que usted se dio cuenta que no era casualidad que primero Larry Harlow fuese a sacar un disco con Frankie Dante y después con Marcolino Dimond, porque sí, los eran unos rebeldes, ¿no? Sí, yo creo que Marcolino Dimond y Frankie Dante, sobre todo Frankie Dante, a mí me gusta mucho Frankie Dante. Frankie Dante era como un tipo que hacía una salsa como de protesta. O sea, ya había una salsa mensaje, había un trasfondo político, hablaba de los problemas del barrio, hablaba de los problemas de Vietnam, que hubo la guerra de Vietnam, Frankie Dante presidente. Esa gente tenía una energía ahí bien pesada, bien densa. Y yo creo que Frankie Dante, que fue un discípulo de Ismael Quintana, que tenía una voz muy parecida a la de Ismael Quintana, no era una voz muy educada, pero era una voz muy auténtica. Yo considero que ahí, para mí hay dos salseros que yo los tengo como en unas posiciones así como bien arriba, porque yo considero que ellos son así como un par de pioneros de la salsa dura, de barrio, yo diría salsa de barrio, que son Ernie Agosto
Ernie Agosto y Frankie Dante. O sea, yo considero que esos dos son unos precursores de la salsa del barrio, ellos dos, porque no fueron bandas que venían de, por ejemplo, digamos que tenía un abolengo, un pedigrí, como digamos, cuando estamos hablando de un Tito Rodríguez, un Tito Puente, un Mongo Santamaría, un Ray Barreto, estamos hablando de la excelencia, de la realeza, de los grandes, un Johnny Pacheco, Ismael Rivera, Cortijo, estamos hablando de Eddie Palmieri y eso, no, ahora este otro lado, los Sí, hermanos Lebrón, Ángel Canales, Ernie Agosto, Frankie Dante, esos cuatro, esos son los despreciados, los que están en el barrio, los que están ahí. Willy Colón también, pero Willy Colón lo agarró la Fania. Entonces, bueno, vamos a domesticar este lobo, vamos a meterlo en la Fania, pero a este niñito rebelde, vamos a meterlo en la jugada. Ya después Willy Colón graba O qué será, graba Sin poderte hablar, se afeita, se pone con cara de niño bueno y se convierte en un músico. Sale regenerado, fue el malo y después se convirtió en un músico. Pero este sector de aquí, esa es la verdadera salsa del barrio, sí. que tiene tiene el jazz, tiene los sonidos pesados, tiene el sentimiento de un grupo, no eran unos productos. Ángel Canales, el tipo negociante, mandó a hacer los arreglos, tenía un sonido pesado, dos trombones, un barítono, una trompeta, una vaina pesada. El Agosto, trompetista, tres trompetas, pero no está tocando la matancera, sino que está tocando el sonido del barrio. ¿Entiendes? Frankie Dante con sus canciones rebeldes, experimentando. A veces hay un disco que tiene Steel Pants, donde sale el pirulí, que Ah, es pero sí. un instrumento trinitario, lo mete ahí, tiene guitarra eléctrica, le mete rock a la broma. ¿Entiendes? Ahí están pasando cosas en esa onda de estos tipos, que es totalmente diferente que un Eddie Palmieri, que está grabando un masterpiece, entiende que está grabando un día bonito, que está grabando una cosa, páginas de mujer. O sea, esta es la sinfónica y esto es un nivel allá arriba. Pero estos tipos están ahí en el barrio haciendo su sonido que viene de los 60. Entonces, esa música, toda esa música es importante. Para mí, la que ellos generaron y la que generaron las grandes estrellas, eso es un nivel muy alto. De hecho, lo que usted menciona de que estos eran de barrio, ellos también participaron en la otra banda, sino que pasaron desapercibidos. Por lo menos usted decía en el video que Marcolino tocó en el LP de Tolao, que es mi gente, pero Claro, ni idea de eso. el solo de Rompe Saragüey lo toca Marcolino. Ese es un solo de Marcolino Dimón y el otro solo donde está Marcolino es Mi Debilidad con Ismael Quintana. Hay dos versiones, una de la Fania en vivo en el Yankee Stadium o digamos el Coliseo Roberto Clemente porque fue un disco que salió, que lo grabaron Yankee Stadium y Coliseo Roberto Clemente. Ahí toca Larry Harlow y Marcolino en el disco de Ismael Quintana, donde sale Mi Debilidad, toca el piano. Tiene que tocar el piano ahí. Marcolino hizo varias grabaciones para la Fania. Te voy a dar un dato curioso. Sí. El primer concierto que hizo la Fania en Venezuela lo hizo en el Nuevo Circo de Caracas. Y el pianista fue Marcolino. Marcolino fue a Venezuela sustituyendo a Larry Harlow. ¿Cómo Y así? la gente desconoce eso. Y hay una foto de Marcolino en Caracas en el concierto cuando fueron al concierto de la Fania, que sale él con un montón de gente como en un rincón ahí, sale él ahí en la foto esa. Y, Por un y, ladito. y a un ladito, esas fotos misteriosas de él que siempre sale de lado o atrás o por ahí, nunca sale adelante. Pero ese es un testimonio de varios compañeros míos músicos y de los menómanos en Caracas y todo, que Marcolino vino al Nuevo Circo. Yo no estaba ahí, yo estaba muy chiquito en esa época. Pero Yo vi a la es, Fania después. claro, es lamentable que no haya registro biográfico de Marcolino. La única es Sí, la película de hay la muchas Fania. cosas,
hay muchas cosas que no, yo puedo imaginar que alguien tendrá algo por allí, pero no sale, no sale. Pero hay muchas cosas que no tienen registro, pero gracias a la tecnología, pues ya van saliendo. Pues la verdad esta entrevista ha estado supremamente interesante, pero como todo lo bueno tiene su final, quisiera que nos despidiéramos con una enseñanza que usted nos pueda dar a la nueva generación o un consejo en general para todos los que nos Bueno, están viendo. lo que yo les diría a la gente joven, pues, que lo están haciendo muy bien, pero siempre recuerden los procesos. Yo, claro, porque yo soy un baby boomer. Los procesos son importantes. Las cosas no vienen mágicamente. Entonces, en cualquier cosa que usted haga, trate de entender los procesos. Eso es como que usted cocina una pasta, ¿ve? Usted pone la pasta en el agua, pica los tomates, va agarrando eso. Ese es el proceso. Entonces usted llega y mete la salsa, ya la pasta está lista y le tira el queso arriba. Está cocinando, pero disfrute el proceso, comprenda el proceso. Todo tiene un proceso. Usted pisa un botón y le sale la canción. Para que esa canción suene, tuvo un proceso. Claro. Pero usted cuando va al baño, se tiene que sentar en la poseta y eso tiene un proceso. Está pujando, tiene un proceso. Todo tiene un proceso. Inteligencia artificial, lo que están detrás creándola para que ustedes roben a los demás, también están trabajando para eso, tiene un proceso. Lo que usted tiene que entender es que se tiene que validar el proceso de lo que tú haces. El tiempo que tú pasas haciendo algo es importante. Eso está incluido en el precio de tu trabajo. No es que aquí estoy y esto no. En lo que tú estás dándole a la gente es el resultado de tus horas de vuelo manejando ese avión. Eso es todo. Bueno, Geraldo, muchísimas gracias. Un saludo de acá, de Cali, en Holanda, y muchos éxitos a su trabajo y Cuídense muchas mucho. felicidades. Gracias por ya, creo que he hablado demasiado. No, Hasta luego. excelente. Gracias. Saludos a todos por allá.